saben lo que uno siente regresando. No pueden ser 30 años, que no pueden ser. Se han corrido demasiado rápido. Si me ven ojeando un poquito, una torcedura de rodilla. Ayer fueron a recibirme al aeropuerto y un joven muy lindo que se llama William. ¿Dónde estará William? Estará aquí a esta hora. Me vio la rodillera y me dijo: ¿y qué pasa? Jugando fútbol y metí el gol. Creo que me estaba creyendo, entonces tuve que corregir el asunto rápido y decir: no, fue un caracolito de escaleras que subí de mucha carrera, pero gracias por sus oraciones. Y estoy tan feliz de estar con ustedes esta mañana, mis queridos hermanos. Yo creo que el tema que el Señor me dio para estos días, no sé si vamos a poder ponerlo, está muy de acorde con todo lo que hemos visto ya esta mañana. Fruto que permanece, fruto que permanece. Inclinen sus frentes conmigo un momentito en oración. Gracias, mi buen Padre. Gracias, Padre lindo, por esta oportunidad tan preciosa de estar en este lugar, de ver el fruto que permanece, de ver lo que tú estás haciendo y de pensar en un futuro de lo que tú harás. Y te daremos la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. De Juan capítulo 15, si miramos un poquito el trasfondo, podemos ver que Jesús y sus apóstoles habían estado en la última cena. No era un tiempo de gran alegría, pero un tiempo de mucha concentración, como de saber que algo iba a pasar. Yo creo que los apóstoles todavía, aunque el Señor les había dicho que Él iba a morir, todavía como que no sospechaban exactamente. Salen de la cena y se van hacia el monte de Olivo, y allá sabemos que está el huerto de Getsemaní, algunas de las cosas que iban a pasar allá. Pero en mi imaginación yo los veo bajando de ese lugar donde habían tenido esa cena tan especial, la que hoy en día celebramos como nuestra Santa Cena, y pasaban quizá por el templo. Ustedes tienen que recordar que el templo en ese tiempo era una construcción enorme, el templo de Herodes, con unas fachadas de piedra labrada, y dicen que en el lado del templo había como un tallado de una vid. De pronto lo han visto en fotos donde se ven como unas ramas con un gran racimo de uvas que va colgando, y este era algo muy simbólico para el pueblo de Israel. Y pasaban por ahí, y yo creo que ahí fue donde el Señor aprovechó para, antes de en el capítulo 15, el Señor les dice a ellos: yo soy la vid y vosotros, la Reina Valera dice pámpanos, pero ¿qué son pámpanos? Hoy en día diríamos que las ramitas, lo que va saliendo, y no es el tronco de la vid la que da el fruto, pero le da vida a esas ramitas, y las ramas son las que van dando el fruto. Yo recuerdo mucho como niña, mis padres fundaron la obra de Asambleas de Dios en Bogotá hace muchos años, no les voy a contar cuántos. Y de vez en cuando nos llevaban a los Estados Unidos a visitar familia, y nos fuimos a como una especie de finquita viñero del abuelito materno, y por primera vez en mi vida yo vi la vid, y vi que como en ese tiempo cuando yo llegué estaba lleno de hojas y unos racimos de uva llenos de polvo, pero a nosotros los chicos no nos importaba, íbamos y los limpiamos así en el pantalón y no los comíamos porque eran unas uvas deliciosas.
dulces, jugosas. Pues en otra ocasión, mis padres nos dijeron, vamos a ir donde los abuelitos. Y yo, uy, feliz, voy a volver a comer uvas, voy a volver a probar esa dulzura. Y llego allá y yo digo, pero dónde está la vid? ¿Dónde están las uvas? ¿Qué es lo que ha pasado? Porque habían unos tallos, esos sí gruesos, saludables, bonitos, que salían como unos troncos que salían, y de ahí unas ramitas, y las ramitas estaban peladas, amarradas a unos alambres. No había ni una hoja, no había ni... Abuelito, ¿qué pasó? Se le murió la vid, no hay uvas, ¿qué es lo que...? Y él dice, entonces el abuelito empieza a contarme el proceso, que la raíz y el tronquito, ese sí nunca se cambia, eso está ahí firme, pero todos los años, ¿qué es lo que toca hacer? ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿A quién le gusta ser podado? Ay, nadie. Pero ahí es donde empieza nuestra lección. Hay tres cosas que Dios nos dice en este versículo. Yo quiero que pongamos la primera diapositiva, que dice, yo los elegí, ustedes no me eligieron a mí, pero yo los elegí y yo los he puesto. Hace más de 30 años, 30 y no sé cuántos, no voy a decir cuántos, conocí a una parejita en Barranquilla. Ya se habían entregado al Señor, ya universitarios, ya metidos en su vida secular, en el trabajo. ¿Contamos, pastor? Una taberna. La pastora creo que ya tenías tu laboratorio de microbiología. Y yo veía a esta parejita y yo decía, Señor, hay algo especial ahí. Pero yo creo que si yo hubiera estado en el lugar del Señor y hubiera conocido un poquito de ellos, de pronto yo no los elijo. Eran como revolucionarios, me parece. Como de esos universitarios de Racamandaca, como dicen por ahí. No sé cómo pudieron aceptarme a mí con una gringuita ahí, porque esas filosofías no se encontraban mucho en ese tiempo, ¿cierto? Pero el Señor sabía qué era lo que Él estaba haciendo, porque hermanos, no es lo que el mundo ve cuando el Señor nos elige, no es lo que el mundo piensa, ni aún nuestros propios hermanos, es lo que Dios ve en nosotros y ese potencial. Y Él dice que Él es el que viene y nos elige. ¿Y sabe lo que dice Efesios? Que todos nosotros hemos sido elegidos para ser ministros del Señor y seguirlo a Él. Aquí todos, miren lo que dice ahí. A Dios le importas tú. Él cuando mira acá, Él no ve un mundo por allá lejos. Él no ve solo unos continentes, pero empieza a mirar este hermoso país con sus 3 cordilleras y sus 2 mares y toda la hermosura de Colombia, y empieza a concentrarse en ese Caribe tan glorioso y empieza a mirar ahí en un lugar del Caribe que se llama El Rodadero y Santa Marta, y ve una iglesia y ve una persona dentro de esa iglesia y dice, tú me importas a mí. Yo te estoy eligiendo, porque a los pastores los eligió hace muchísimos años. Y es bella la trayectoria que el Señor les ha dado, pero cada uno de nosotros aquí tenemos una historia, un lugar a donde nos está llevando el Señor. Estemos jovencitos como William, el que fue al aeropuerto a recibirme, o estos hermosos niños que estaban acá, o a la edad mía donde el Señor dice, todavía tengo cosas para ti, todavía tengo cosas que quiero que hagas. Al Señor le importa cada uno.
de nosotros. Gloria a Dios. A veces es como con más, de pronto, ¿qué? Más visibilidad. Pero bueno, nos conocimos entonces en el Instituto Bíblico y empiezan estos jóvenes padres y Gorgio, bueno, estabas chiquitito, a venir a estudiar en el Instituto Bíblico allá en Barranquilla. Altibajos, tiempos de escasez. No, jamás, ¿cierto, pastor? Nunca, nunca. Ay, contáramos algunas de las escaseces, de los altibajos, de las cosas donde el Señor empezaba a podar y uno decía, Señor, misericordia, porque más de una vez yo creo que lo tuvieron que entregar todo y tuvieron que echar para atrás y tuvieron que decir, bueno, aquí volvemos a hacerlo. Y yo recuerdo que aún en ese tiempo, con mi amada, ustedes me perdonan, pero ella para mí es Ani. Con mi amada Ani nos reuníamos y hablábamos y el Señor le estaba dando como visiones extrañas a esta mujer. Le decía que la iba a llevar a no sé dónde y a una roca y así sé cuándo y otras. Y yo, Señor, ¿qué será lo que estás haciendo en ellos? Y un día viene a mí y me trae algo hermoso, hermoso, hermoso. Una guanábana, pero no tan grande, pero una cosa perfecta, perfecta, con un ramillete de hojas, y me dice, Judy, esto te lo traigo como una primicia. Ven, pastora, contemos esta historia juntas, porque esto es demasiado precioso para dejarlo así nomás. Esa guanábana, ¿por qué era primicia y por qué me la estabas entregando a mí? ¿Qué había pasado? ¿De dónde venía esa guanábana? ¿Por qué tan importante? Tiene su historia. Estaba en esa época yo con mi mentora, que fue Judy. Judy estuvo muy cerca de mi corazón y me enseñó academia, pero también me enseñó vida. También me enseñó a conocer los secretos de Dios. Y yo estaba, como laboratorista que soy, yo siempre pruebo, ¿no? Hago la cosa, veo si funciona y si funciona. Entonces, yo había conocido cómo Dios trabajaba en todas las áreas y cómo en las plagas de Egipto había caído la plaga en todos los egipcios, pero en Israel no había caído plaga. Y yo tenía un árbol de guanábana hermosísimo, pero tenía chinches. Y entonces las guanábanas eran lindas, pero salían negras. Entonces yo un día llegué y yo dije, así que el mismo Dios de allá de Egipto, en el nombre de Jesús, hecho fuera estos chichis. Ninguna plaga tocará mi morada y esas guanábanas serán un fruto delicioso para Dios. Y de ese primer fruto, la verdad es que pocas veces yo he visto una fruta tan linda. Entonces yo la vi tan hermosa que yo dije, tengo que llevársela a mi maestra, porque de ella aprendí yo el poder de la oración aún sobre un palo de guanábana. Ay, mis hermanos, el poder hasta sobre los chinches. Esteban, esposo, que ya está con el Señor, y yo teníamos un viaje precisamente ese día a Cartagena. No sé si recuerdas. Y yo dije, ¿yo qué voy a hacer con esta guanábana? Entonces la metí en el carro, nos fuimos a Cartagena y estábamos allá y esa noche, Esteban, con esta guanábana no hay cómo hacer un sorbete, no hay cómo hacer un batido, nada. Pues al hotel le pedimos 2 cucharas y la abrimos por la mitad. Miren, hermanos, ni que hubiera sido el mejor manjar, eso se comió con cuchara.
escupiendo las pepitas por aquí y por allá porque no podíamos dejar de comérnosla y nos la comimos completa, la mitad para Esteban, la mitad para mí, como si hubiera sido una chirimoya, porque normalmente la guanábana tiene su acidito, ¿no? Que hay que ponerle, no, esta era la más dulce, la más hermosa. Y hermanos, recordando esto en este tiempo cuando he estado preparando este mensaje, yo dije, Señor, qué lindo eres tú, que en el momento que los escogió y los puso en el lugar donde Él los quería, aún ahí les estaba enseñando que el árbol sano es el que da fruto sano. Es el árbol que tiene los chinches, hay que echarlos fuera. hay que tener un árbol sano para que ese fruto también sea sano. Y yo veía que el Señor estaba poniendo en ellos ya el fundamento, hermanos, de lo que quería hacer acá. Ya la visión estaba comenzando, ya había mucho que estaban aprendiendo para lo que iban a tener acá. Dios los eligió, Dios, y también además de eso, los puso en lugares difíciles y los puso. Cuando esto comenzó, yo recuerdo que ustedes me decían, el Señor nos está diciendo que nos vayamos a Santa Marta. Le dije, pero hermanos, ustedes tienen todo su trabajo acá en Barranquilla, tienen su negocio, tienen su vida, tienen todo, lo van a dejar. Y yo recuerdo tanto que mi hermana Ani me dijo, Judy, si hay que venderlo todo, si hay que perderlo todo, el Señor nos está llamando y nos está llamando a una visión allá en el Rodadero. Y ahí comenzó. Ustedes comenzaron con esas 7 personas. Yo creo que cuando Esteban y yo llegamos con ese primer púlpito, ese cosito que les traímos de madera para la sala de su casa, ya todavía está. No, esa es una reliquia. No le vayan a aprender vela. No, mentiras. Que ya habían yo creo que ya para esas alturas ya tendrían 20, 30 personas, porque ya como que se estaban sentando en las escaleras. No teníamos ni idea, se soñaba con un teatro por acá, se soñaba con otro lugar por allá. Pero miren, hermanos, el Señor fue el que los trajo y no fue fácil. Pero miren, hermanos, ser podados no es un castigo, porque en verdad para nosotros, los que somos las ramas de la vid, solo hay 2 alternativas, ¿verdad? O ser podados, que el Señor quite todas esas arandelas y nos vaya quitando las cositas que no nos convienen y no nos van a ayudar a progresar en Él y a tener éxito en Él, o ser cortados y echados al fuego. ¿Qué alternativa queremos? Yo nunca quisiera decir, quiero ser podada, Señor, pero sí, esa es la respuesta. Señor, quítame todo lo que sobra. Señor, dame una visión hacia donde tú me quieres llevar. Y ahí es donde viene la segunda parte, donde dice, los he elegido y los he puesto para que vayáis y lleváis. Estamos en la Reina Valera, en 1960, ¿cierto? Que vayáis y lleváis fruto. Jesús les había dicho a los apóstoles, yendo hacia el Monte Olivo, soy la vid, ustedes los pámpanos, pero tienen que permanecer en mí. Y cuando permanecen en mí, ahí sí pueden ir y pueden llevar fruto. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando permanecemos en Él? Ustedes ya lo saben. ¿Cómo se permanece en esa vid? A ver, en nuestra etapa de fundar nuestra vida y aún toda la vida, vamos a permanecer en el Señor leyendo ¿qué? Miren, hermanos, si no se meten a la palabra, de pronto se están buscando una podada extra. La oración, ¿qué más? Además de la palabra, además de la oración, congregarse, aquí estamos, aleluya. ¿Qué otra cosa? Orar, ayunar,
La vida de santidad. ¿Cuántos no dicen, no, yo puedo vivir como quiera mientras yo honre al Señor y mientras yo vaya de vez en cuando a la iglesia? No, ese permanecer en el Señor, hermanos, es comunión, es con el Espíritu Santo. Y donde dice ahí que llevéis fruto, vamos a ver la siguiente diapositiva, porque ese fruto, hermanos, es un fruto que tiene que permanecer no solamente en nuestro corazón, porque es el fruto del Espíritu Santo. Miremos la siguiente diapositiva, creo. Ahí está. El fruto del Espíritu Santo, pero también ¿quién? El fruto de las almas a quienes vamos a evangelizar. Usen, hermanos, el privilegio. Aprovechen el privilegio del concierto de esta semana. ¿Cuántas veces hay gente que no entrarían a un templo o a una iglesia, pero uno les dice, ay, vamos a tener un concierto y usted va a ver ahí cómo la gente se goza con el cántico y con las alabanzas y todo? Y ellos, bueno, si no me tengo que aguantar un sermón o no me tengo que, entonces sí voy a estar allá. Entonces, hermanos, el fruto que permanece es cuando, no solamente porque el capítulo termina con el Señor diciendo que nos amemos los unos a los otros, que crezcamos en amor. Entonces, ese fruto del Espíritu Santo, bueno, ahí está el amor, está la bondad, está la paciencia, está la misericordia, todo el fruto del Espíritu Santo, ese permanece. Pero el otro fruto también va a permanecer a medida que nosotros invitamos a las personas, a medida que los nutrimos, a medida que eso no es cualquier cosa. Creo que hay, todavía no, devuélvase. El fruto que permanece, hermanos, es fruto que se ha tenido que, de pronto la guanábana esa necesitaba, bueno, no sé, con el agua de Colombia muchas veces los frutales y todo crecen sin regarlos, pero en muchos lugares del mundo, si no se les pone el agua, si no se les fertiliza la tierra, si no se les va llevando poco a poco, si no se van podando como es debido, ese fruto no va a permanecer. Yo creo que el Señor nos está diciendo en esta mañana, los estoy llamando, los estoy poniendo, los estoy eligiendo, pero es no para celebrar 30 años y quedarnos ahí. Yo creo que es para prepararnos para otros 30 años que vienen más adelante. ¿Qué les parece? Yo no sé, Pastor Igor, ¿te aguantas 30 años? Yo creo que esta congregación, los jóvenes que están aquí, los niños que se ven acá, yo creo que sí. El Señor nos está diciendo, esto no es solo para celebrar 30 años, esto es para meternos en otra generación de otros 30 años. El Señor nos dice que si lo amamos a Él, vamos a amar a otros. Y esa es una de las herencias, uno del fruto que yo con esto quiero aquí terminar con esta congregación. Yo sé que de pronto ustedes dicen, no, una de las actividades de todos los años es la convención misionera. ¿Cuántos han participado en una de las convenciones misioneras y se ponen el atuendo de una nación y comen una comida especial de algún lugar? Y uno dice, no, eso como que sale espontáneamente. Pero eso es parte de una visión que el Señor empezó a poner dentro del corazón. Y con mi esposo Esteban, con estos hermosos pastores, empezábamos a planear, a ver cómo vamos a hacer. Estábamos allá en el lote, en el hermoso lugar al aire libre. Todos los invitados les fascinaba ese lugar porque uno estaba en el trópico del Caribe y al aire libre. Pero a planear, bueno, ¿cómo vamos a hacer? Yo creo que en la primera convención fue cuando llegó la hermana Cecilia de La Guajira. ¿Quién? En el 98,
María, estás acá. Ay, qué lindo verte, no sabía que estabas aquí. Sí, yo creo que fue la Guajira, una de las jovencitas de la iglesia de ese tiempo. ¿Usted estuvo allá? No nos vamos a poner muchos años, mi hermana, porque la gente empieza a sumar. Ay, qué lindo verte. La gente empieza a sumar. Pero fue a propósito, hermano. Eso no era como algo normal, eso no se hacía normalmente. Pero ¿qué era lo que el Señor estaba diciendo? Mire, Colombia, yo los he elegido a ustedes. El pueblo de Israel falló. Ellos no llevaron fruto que permanece. Pero en Colombia hay un pueblo de Dios que va a llevar fruto que permanece no solo al Caribe, pero hasta los confines de la tierra. Aleluya. Y empezó el corazón misionero. Yo no sé en qué momento el Señor te llamó, pero y empezó. Y saben ustedes, hermanos, empieza esta iglesia a tomar una vida diferente. Yo no sé si recuerdas, pastora, pero un día me dijiste, el Señor me dijo que a misiones nunca lo podemos cortar, porque de ahí viene la vida de lo que hace que esta congregación prospere. Es poder mirar más allá, es poder ver hasta los confines de la tierra. Y eso que nació ahí, yo creo que ese primer año o de pronto ese segundo año fueron los años donde esta iglesia llevó la pauta de más ofrendas misioneras en toda la nación. Y me imagino que seguirá más o menos en esos puestos porque siempre ha habido un corazón misionero acá. Yo les digo, hermanos, que es el momento que nos ensimismamos, el momento que empezamos a acaparar las bendiciones de Dios, el momento en que podemos empezar a decir, no, yo esto es para mí, para mí, para mí, no puedo alcanzar a otros porque lo necesito. Ese es el día que empezamos a morir como iglesia. Entonces los sigo retando, hagan esas convenciones misioneras, sigan adelante alcanzando a otras naciones por medio de misioneros, algunos de los cuales han salido de esta misma congregación. Gloria a Dios, aleluya. 2 misioneros. Ahora sí vamos a ver las fotos que encontré en el Facebook. Fruto que permanece, familia pastoral, Dios la bendiga. Fruto que permanece, es ahí los vimos. Y esos niños, ¿dónde está Melissa? De pronto está con los niños. Dios los bendiga. Otra, ahí estamos nosotros. No, mentiras, pero sí esta congregación. Y una más. A mí me pareció tan lindo mirar en el Facebook y saber el alcance que se había hecho. Yo no sé, ¿eso fue una caminata o eso qué fue en todo el centro de Santa Marta? Y alguien tomó toda la iglesia y estaban ahí todas las iglesias, yo creo que en el centro de Barranquilla, mostrando que hay un Dios verdadero, un Dios que ama este lugar y un Dios que quiere que el fruto permanezca. Inclinen sus frentes en oración, mis hermanos. Gracias, Padre Celestial. Gracias por tus promesas preciosas. Gracias, Señor, por esta promesa que dice que tú nos escogiste. Tú eres el que nos pusiste para que el fruto permanezca. Señor, ayúdanos a ser obedientes. Ayúdanos a salir si tenemos que salir, a dejarlo todo si necesitamos dejarlo todo. Y te daremos, Señor, la honra y la gloria. Así con la cabeza inclinada yo quiero leer un par de versículos que dice así, Salmo 1, 2 y 3. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, y será como árbol esta iglesia, Señor, plantada junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Te daremos la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén.